Bueno, vamos a ver este partecito que me faltó de mostrarles en el último video. Entonces se los voy a enseñar enseguida. Dice, dos rectas paralelas cortada por una transversal. Para sacar, esto vamos a hacer para identificar con ángulos, ¿sí? Entonces, tenemos tres propiedades. Tenemos una propiedad para los ángulos correspondientes, ángulos conjugados y alternos, ¿sí? Los ángulos correspondientes son iguales, o sea que van a tener la misma amplitud. Después vamos a tener los ángulos conjugados, internos y externos, que suman 180, y ángulos alternos, internos y externos, que son iguales también. Entonces, yo acá tengo mi recta, ¿no? Tenemos mis dos rectas paralelas, A y B, y mi recta transversal, que le vamos a poner recta S, ¿sí? Entonces vamos a tener mi recta paralela y mi recta transversal. Bueno, queremos ver, viéndonos y basándonos con nuestras propiedades y nuestra teoría, vamos a ver cuáles son ángulos correspondientes y cuáles son los ángulos alternos y conjugados. Entonces, vamos a buscar primero los correspondientes. En la teoría dice que ángulos correspondientes son los que están ubicados del mismo lado con su respecto a la transversal. Uno es externo y el otro es interno, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver acá, ¿sí? Tenemos acá nuestra recta transversal, que sería la S, y nuestras dos rectas paralelas. Y dice que tienen que estar ubicados del mismo lado respecto a la transversal, ¿no? Entonces, dice que uno tiene que ser externo y el otro interno. Dijimos que los externos son los que están afuera y los internos son los que están dentro sobre las dos paralelas. Entonces, vamos a tener que dice que uno es externo y el otro interno y que están del mismo lado de la transversal. Entonces, ¿cuál sería uno que está del mismo lado de la transversal y de la paralela? Si nosotros vemos, las paralelas son las mismas, ¿no? Vamos a buscar el correspondiente de A. Entonces, el correspondiente de A sería P, porque están del mismo lado de la parte de la transversal. Uno es interno y el otro es externo. Me van a decir, ¿por qué no podría ser C? Porque en los ángulos conjugados tienen como que estar entre una y una escala, por decir así. C también está como del mismo lado de la parte transversal, pero en este caso sería P, porque es como que tenemos que hacer una escala, digamos, de este sí, este no, este sí, este no. Más o menos se entiende. Entonces, cuando tenemos una recta así y nos dicen y nos piden el ángulo correspondiente de A, sería P, porque están del mismo lado. O sea, si vos te fijas en sus rectas, también, vos acá tenés una recta, ¿no? Y tenés 4 ángulos. Acá tenés otra recta y acá tenés 4 ángulos. ¿Cuál es el que tiene la misma posición? Vos lo que tenés que hacer es eso. Es verla como si la recta A fuera una recta separada a la recta B. Entonces vos tenés que fijarte cuál están posicionadas del mismo lado. ¿Por qué no podría ser? Porque C está dentro de la paralela A y nosotros queremos buscar de la otra paralela, o sea, de la paralela B. Entonces, como C está dentro de la paralela A, no puede ser su ángulo correspondiente. Sería P, porque en la otra paralela, o sea, nuestra paralela B, P cumple la misma función que A. Entonces, nuestro ángulo correspondiente va a ser A y P. Vamos a buscar nuestro otro ángulo correspondiente. Por ejemplo, B y Q. ¿Por qué? Porque en la recta A está del lado de la transversal de la mano derecha. Y en nuestra paralela B, ¿cuál está del otro lado de la transversal? En la mano derecha, la Q. Porque como decía, si nosotros vemos las paralelas, no así como está, sino si las vemos por separado, cada una tiene diferentes ángulos. Y cada una tiene sus posiciones. C y D entran en la paralela A. T y S entran en la paralela B. Por ende, por eso B y Q son correspondientes, porque cumplen en el mismo espacio. Están del mismo lado de la transversal, o sea, a mano derecha,
y uno es externo y esto es interno. Entonces, la otra correspondiente sería E, B y Q. O sea, porque son, están del mismo lado, ¿sí? Ambas están a una misma, digamos, altura a la base de la transversal. Entonces, vamos a buscar cuáles son los otros 4 pares. O sea, tenemos 4 pares de correspondientes. Vamos a buscar los otros 2. Entonces ya tenemos que A es igual al de P. C sería el de T. Nosotros siempre nos tenemos que fijar de cuando vamos a buscar nuestros ángulos que estén del mismo. Cuando es correspondiente, siempre vamos a buscar que estén del mismo lado, ¿sí? Si nosotros vamos a buscar el correspondiente de A, siempre tiene que ser sobre su mismo lado. Si vamos a buscar el correspondiente de S, tiene que estar el mismo lado, ¿sí? Eso es cuando son las correspondientes. Entonces, ahora que ya tenemos correspondiente de A es P, el de B es Q. Entonces, vamos a buscar los otros. Bueno, el otro correspondiente sería que es uno externo y otro interno. Bueno, vamos a buscar el de T. T es externo. ¿Cuál sería su otro? C, porque están posicionados en la misma parte de la paralela y ambos están debajo de la paralela, de la recta paralela. Nosotros está nuestra recta paralela. Del lado de la izquierda, abajo está C. En la recta B, abajo de la paralela, a izquierda, está la T. Entonces, ¿cuál serían nuestros ángulos correspondientes de T? Sería T y C. ¿Y cuál es la última que nos queda? Bueno, nos queda S y nos queda D. Entonces ya sabemos que esas dos van a ser correspondientes, porque están del mismo lado y en sus rectas ambas están abajo de la mano derecha. Entonces la otra sería S y serían D. Entonces acá ya tenemos nuestros ángulos correspondientes. Entonces seguimos. Vamos a buscar nuestros ángulos conjugados. Los ángulos conjugados internos y externos suman 180, o sea que son ángulos suplementarios, ¿sí? Vamos a ver nuestra teoría, que dice que los ángulos conjugados internos son los que están ubicados del mismo lado con respecto a la transversal y ambos son internos. O sea, vamos a ver los internos. ¿Qué nos está diciendo? Que nuestros ángulos conjugados internos son los que están ubicados del mismo lado con respecto a la transversal, ¿sí? Cuando nos dice que es respecto a la transversal es porque están acá, ¿sí? Del mismo lado, ¿sí? Acá. Entonces dice que son del mismo lado. Y ambos son internos porque son ángulos conjugados internos. De este lado, ¿no? De nuestra paralela transversal entre A y S, E, B, ¿cuál serían internos? Sabemos que los internos son los que están dentro o entre, como sanguchito, entre las dos paralelas. Entonces, ¿cuáles serían esos? C y P, porque están del mismo lado, ¿sí? Respecto a la transversal. Y ambos son internos. Entonces, en este caso, internos son C y P. Ahora nos vamos con la otra parte de la transversal. ¿Cuáles serían los otros conjugados internos? D y Q, porque ambos están del mismo lado de la transversal y ambos son internos. Entonces nuestro otro sería D y Q. Ahora vamos con los ángulos conjugados externos. ¿Cuáles son los ángulos conjugados externos? Son los que están obviamente afuera de las paralelas. Entonces, tienen que ser lo mismo. Nuestra teoría dice, ángulos conjugados externos son los que están ubicados del mismo lado con respecto a la transversal y ambos son externos, ¿sí? Entonces, como ambos son externos, están fuera de las paralelas y tienen que estar también del mismo lado de la transversal, o sea, tienen que estar de este lado y de este, de este lado. Entonces, ¿cuáles serían nuestros ángulos conjugados externos? A y T.
¿Por qué? Porque están del mismo lado de la transversal y ambos son externos. Entonces serían A y T, ¿sí? Y después, de nuestro otro lado de la transversal, ¿cuál serían? B y S, porque están del mismo lado de la transversal y ambos son externos. Entonces acá vamos a ponerlo como B y S, ¿sí? Si queremos plantear una ecuación, dijimos que los ángulos conjugados internos y externos suman 180, o sea que son suplementarios. Entonces, si nosotros tuviéramos que nos dan un ejercicio, una transversal, ¿no? Y nos dice que busquemos nuestros ángulos internos y externos. Entonces, para ubicar los ángulos internos y externos conjugados, que ya los ubicamos, que sabemos que tienen que estar del mismo lado de la transversal, y lo tenemos que plantear como una ecuación. Entonces, si tuviéramos, no sé, tal ángulo con tal ángulo, nos tienen que sumar 180. Entonces, si tuviéramos que hacerlo en una ecuación, diríamos que S y P son iguales a 180 grados. Si tuviéramos que plantearlo en una ecuación. Y en realidad sería C más P es igual a 180, porque sabemos que los ángulos suplementarios, la suma de sus ángulos nos tiene que dar 180. Entonces, C, como en los internos y externos, la suma de sus ángulos nos tiene que dar 180. Si nos pidiera una ecuación de buscar cuáles serían los ángulos de los internos y externos, entonces ahí nosotros tendríamos nuestra ecuación para poder sacar los ángulos. Entonces, esto aplicaría como para los internos como los externos, ¿sí? Entonces también podemos hacer que B y S son iguales a 180, o sea que la fórmula sería B más S es igual a 180 grados. Recuerden que como son suplementarios, la suma de los ángulos nos tiene que dar 180. Si nos dieran una ecuación, tendríamos que resolver la ecuación tal cual como lo habíamos hecho en videos anteriores. Entonces, sigamos con ángulos alternos, internos y externos, que dice que son iguales. Bueno, ahora vamos a ver los ángulos alternos, internos, externos, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que dice nuestra teoría. Los ángulos alternos internos son los que están ubicados uno a cada lado de la transversal. Son ambos internos y no son adyacentes. Entonces, nosotros vamos a ver nuestra recta. Y dice que son alternos, ¿sí? Dice que son alternos y están ubicados a cada lado de la transversal. Entonces, vamos a ver cuáles serían en este caso. Tenemos, si son internos, son obviamente dentro del sanguchito entre las dos paralelas. Entonces, tenemos que ver que sean alternos. ¿Qué significa que son alternos? Que van a estar así. Uno va a estar acá, su opuesto va a estar acá. Uno va a estar acá, el opuesto va a estar acá. El de acá va a estar opuesto acá y el de acá va a estar el opuesto acá. Eso es lo que significa alternos, ¿sí? No puede ser así de C y D, porque no serían alternos. Alternos sería que están uno opuesto al otro, ¿sí? Esos serían los alternos. No pueden estar juntos, sino tienen que estar intercalados o opuestos, ¿sí? Entonces, nuestros ángulos alternos internos dice que son están ubicados uno a cada lado de la transversal. Entonces, vamos a buscar los internos primero. Entonces, dijimos que si son alternos tienen que estar opuestos. Entonces, ¿cuál serían nuestros ángulos alternos internos? P y D. ¿Cuál sería el otro? Q y C, porque son opuestos. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con los externos. Tienen que estar, son
opuestos. Recordemos que los externos son los que están fuera de las paralelas. Entonces, ¿cuál sería el de A? S. ¿Cuál sería el de T? B. ¿Sí? Porque son opuestos a la transversal y son externos. Entonces, tenemos que A y T son externos y B y S son externos, ¿sí? Entonces esos serían nuestros ángulos alternos internos. O sea que los ángulos alternos son que están de acá y acá, de acá y acá. No pueden ser iguales juntos, siempre tienen que ser alternos, opuestos, ¿sí? El opuesto de este es este, el de opuesto de este es este, el opuesto de este es este y el opuesto de este es este, ¿sí? Eso es lo que queremos referirnos cuando son ángulos alternos internos externos. Bien. Entonces, si tuviéramos, nuestra propiedad dice que los ángulos alternos internos externos son iguales. Entonces, si nosotros planteáramos una ecuación como en los ángulos correspondientes y en los ángulos alternos, nuestra fórmula quedaría, por ejemplo, no sé, vamos a poner el de acá, el de los ángulos correspondientes, dice que son iguales. O sea que el valor de A va a ser igual al valor de P, ¿sí? O el valor de S va a ser igual al valor de D. En este pasa lo mismo. El valor de Q va a ser igual al valor de C. O el de A va a ser igual al de T. Lo mismo con los otros. El valor de P va a ser igual al de D. Y el valor de B va a ser igual al de S. Acá también. El valor de B va a ser igual al de Q. Y el valor de T va a ser igual al de C. ¿Sí? Porque son iguales, como nos dice la propiedad, ¿sí? Cuando ángulos correspondientes son iguales. Ángulos conjugados suman 180, ángulos alternos suman, son iguales, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que plantearlo en una ecuación, sería así. Entonces, tenemos que acá que P es igual al de D, que B es igual al de S. Lo mismo acá, que B va a ser igual a Q. Y que T va a ser igual a C, ¿sí? Si tuviéramos, no sé, 90 y 90, o sea, si por ejemplo nos dan el valor de A, ya sabemos que su ángulo correspondiente es P. Entonces el valor de P también va a ser 90. O si tenemos el ángulo de D, sabemos que son iguales. Entonces, ¿cuál sería el valor de S? El mismo valor de D. Vamos a suponer que D tiene 120. Entonces el valor de S sería 120 también, porque son iguales. Lo mismo pasa acá. El valor de Q va a ser igual al de C y el valor de C va a ser igual al de Q. Si tuviéramos que Q es 45 grados, C va también a ser 45 grados. Lo mismo con B, S, A, T, P, D, ¿sí? Una vez que nosotros ya sabemos identificar cuáles son los correspondientes, los ángulos alternos y los ángulos conjugados, ya vamos a saber después cómo tenemos que expresar su ecuación si nos piden sacar los ángulos. Entonces, eso sería todo lo que tenemos que hacer. Esto era lo que yo quería que sepan identificar en el examen, ¿sí? Esto era que ustedes me supieran identificar cuáles son los ángulos correspondientes, los ángulos alternos y los ángulos conjugados, ¿sí? No la expresión ecuación, porque eso de la ecuación lo vamos a ver en otro video. Pero sí, en el examen quería que me supieran identificar cuáles son los internos, cuáles son los externos, los ángulos correspondientes. Y ahora van a saber sus propiedades. Yo no les había tomado las propiedades, pero ahora que saben las propiedades van a poder resolverlo. Porque en el examen, según lo que dijo Benja, van a tomar esto. Entonces esto lo tienen que saber sí o sí. Ahora yo les voy a mandar otro video de cuando tenemos valores y cuando tenemos una ecuación, para saber los ángulos, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos nuestra recta, ya sabemos identificar cuáles son los otros. Por eso tienen que aprenderse más o menos las definiciones y las propiedades, ¿sí? Que son esas. Yo ahora después les voy a mandar una foto para que les quede.